Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra primera sesión de nuestra nueva materia que se hace llamar Informática aplicada a los negocios, donde, bueno, pues en esta materia vamos a revisar algunos conceptos básicos que tienen que ver con la informática y algunos elementos que se relacionan evidentemente con la actividad empresarial. Por lo tanto, vamos a estar identificando muchos criterios y muchos conceptos técnicos de la informática. Por lo tanto, vamos a hacer un buen recorrido respecto de todas las herramientas que tiene esta área tecnológica y que la verdad es que son muchísimos. Entonces, ojalá y no se pierdan en el cúmulo de conceptos que tenemos porque realmente son muchísimos, ¿no? Y como parte de nuestro inicio de materia, vamos a trabajar con obviamente nuestro primer tema, que es la introducción a los sistemas computacionales, ¿no? Y como su nombre lo indica, bueno, pues cuando hablamos de la introducción a los sistemas computacionales, pues vamos a hablar de las bases sobre las cuales la computación, la informática, la tecnología se ha estado haciendo presente, ¿no? Sin considerar que, bueno, tenemos muchísimos conceptos asociados a la tecnología y aquí solamente vamos a hacer una reducción de aquellos que nosotros consideramos que son los más importantes para las personas que estudian alguna área de las ciencias sociales. Esto con el fin de que pues no tengamos mucha más información que tal vez en el futuro pues nosotros no estemos utilizando y que bueno pues de alguna otra manera hagan mucho más largo nuestro video, que tampoco es la intención, aunque bueno les advierto que sí vamos a tener un poquito de extensión en el mismo, ¿no? Y bueno, pues esto pertenece al tema número uno. Eh, la verdad es que es muy interesante el concepto, es muy importante que nosotros lo revisemos, porque si bien es cierto que todos estamos familiarizados con los sistemas de informática y con las aplicaciones tecnológicas, tanto en dispositivos móviles como en dispositivos este, de escritorio, pues lo cierto es que deberíamos tener un poquito más de conocimiento respecto de esta área. Este, y repito, lo damos como por hecho, ¿no? Que la tecnología va a estar ahí, que la tecnología se va a dar, pero la realidad es que sí, como profesionales de la administración, como profesionales de los negocios, deberemos tener más conocimiento respecto de esta área. No porque, digo, nos vayamos a inmiscuir en trabajos de otras áreas, sino como parte de la cultura general que nosotros deberíamos de tener, ¿no? Y a partir de esos elementos, bueno, pues vamos a comenzar, ¿no? Y entonces lo primero que vamos a hablar de nuestro primer tema serán los conceptos de sistemas. Ojo, cuando hablamos de los conceptos de sistemas nos referimos a los conceptos de sistemas computacionales o tecnológicos que se enfocan con la administración o que se relacionan o se vinculan con la administración. Porque podríamos hablar de muchos otros elementos correlacionados, pero consideramos que no era lo más adecuado, ¿no? Entonces, vamos a iniciar nuestro primer subtema, que serían los conceptos de sistemas, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, espero que ponga mucha atención porque son pero muchos conceptos. Y como les decía, nuestro enfoque es netamente informático y en informática un sistema se define como un conjunto de componentes interrelacionados que trabajan juntos para lograr un objetivo común, utilizando el hardware y el software y en algunos casos los recursos humanos. Técnicamente,
cuando hablamos de la informática, hablamos del hardware y del software, que más adelante vamos a explicar. Y obviamente, pues quien manipula esos elementos, pues son las personas, ¿no? Que, bueno, sin ellas no se mueve ninguno de estos eh, elementos. Entonces, en ese sentido, la informática sí entra dentro de la definición natural de sistema, ¿no? No se aleja mucho de ella y lo que se pretende, pues, es que la informática sea una herramienta más que tiene la industria de los negocios para poder desarrollar sus actividades. Que debemos decirlo que desde la época, desde la década de los 80 del siglo pasado, pues se han incorporado, por lo menos en México, ¿no? Porque evidentemente en otros países el proceso fue anterior, y en México, desde los mediados de los 80 se fue incorporando, se fue incorporando el acceso a las herramientas informáticas. Y bueno, pues hoy es una realidad, ¿no? Sería muy complicado imaginar, ¿no? Una empresa sin sistemas tecnológicos informáticos, ¿no? No dudo que no exista, debe de existir por ahí en algún lugar en el territorio nacional, pero realmente ya lo vemos como algo extremadamente pues lejano, ¿no? Y hoy todas digamos que las nuevas generaciones, pues están muy familiarizados con ese elemento, ¿no? Sí en la década de los principios de los noventas, sí tocó la transición, ¿no? De utilizar, y esto debe ser muy curioso para ustedes, de utilizar lo que son los componentes mecánicos, ¿no? Lo que en México se llama la máquina de escribir, y hacer la transición a lo que eran las computadoras de escritorio, ¿no? Era todo un reto, era todo una cosa pues muy innovadora, ¿no? Que si bien es cierto, todavía como que no se le entendía mucho, pero irse preparando fue una de las cosas más espectaculares que le ocurrió a la industria, ¿no? De todos los niveles y de todas las formas, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Entonces, lo que busca la informática pues es nada más compartir, ¿no? Información a través de dos bloques, ¿no? O de dos herramientas, y a partir de ahí que el individuo, bueno, pues desarrolle todos los componentes que él considere necesarios para su actividad, ¿no? Porque no solamente se aplica en los negocios, hoy en día, pues la informática o el hardware y el software se utilizan en muchas otras, eh, muchas otras ciencias, ¿no? Y bueno, estos componentes interactúan para recibir, guardar, procesar y entregar datos, ¿no? En la actualidad vivimos en la era de los datos, ¿no? Formando unidades funcionales. Hay ocasiones en que las empresas pierden, o sea, almacenan los datos, pero esos datos no tienen una relevancia alta, ¿no? Se pierden ahí en la nube, ¿no? O se pierden dentro de los propios almacenes de la empresa. Lo cierto es que prácticamente, como la diapositiva lo indica, nosotros recibimos, guardamos, procesamos y entregamos datos. Y esos datos se guardan, ¿no? Y esos datos nos expresan cosas, pero a veces y en muchas ocasiones, pues en la empresa esos datos simplemente se almacenan, se pierden, no se analizan. Cosa que pues no debería de pasar, ¿no? Todos los datos son relevantes, todos los datos son importantes, ¿no? Y bueno, también muchos de esos datos en décadas pasadas se guardaban, pero ya no se utilizaban, ¿no? Porque era demasiado costoso guardar toda la información, que es uno de los grandes problemas que tienen los datos. No sé si ustedes recuerden, pero por ejemplo, para el caso muy concreto de los celulares, cuando nosotros empezamos a usarlos, por ahí de los noventas, eh, no es cierto, por principios del 2000 cachito, porque no tienen mucho, debe ser 2008, 2007 más o menos, y fíjense, no tiene mucho, no, los 90 es muy atrás, teníamos, iniciamos con 16 gigas, luego pasamos a 32, luego pasamos a 64, luego de ahí dimos el brinco a 128,
que en teoría debería ser muchísimo, y luego dimos el gran salto a 246 si no me equivoco, corríjanme, a 512 y luego altera, ¿no? O sea, pero hoy estamos iniciamos con 16 gigas, que pues ya si ustedes hoy lo ven, 16 gigas es muy poco, y ya lo estándar, lo normal son 256. Y dentro de un tiempecito, lo base serán 512. Esto habla bueno, la calidad de los datos que procesamos y guardamos. Y también habla de que hoy somos la generación de los datos. eh, de cualquier tipo, ¿eh? De cualquier tipo, ¿no? Y el problema es que, pues, guardarlos también implica un costo. Pero bueno, a esto se enfrenta la informática, a esto se enfrentan las empresas y de alguna otra manera lo han ido sobrellevando, ¿no? Entonces, la definición de sistema pues entra dentro de las definiciones comunes y lo que hace diferente es cómo procesamos todos los datos con la intención de guardarlos y crear unidades funcionales, ¿no? Y estas unidades funcionales tienen la particularidad de que con muchas unidades funcionales nosotros vamos creando ciertas tendencias, ciertos comportamientos que pues se repiten y se repiten y se repiten, y esto a la industria pues es algo que les gusta mucho, mucho, mucho. Ya para finalizar este concepto de sistema, nos habla de que en informática se puede profundizar de la siguiente manera la forma del sistema, ¿no? Y por lo tanto es importante que nosotros establezcamos que para crear un sistema informático nosotros en primer lugar necesitamos un hardware, ¿no? ¿Y qué es un hardware? Y disculpen mi inglés, ¿no? Ojalá y no se escuche tan mal en el audio. El hardware son las partes físicas del sistema, como la computadora, la pantalla, el teclado y el ratón. Efectivamente, nosotros no podemos interactuar sin la parte física, ¿no? Necesitamos una parte física donde podamos ver una pantalla y esa pantalla nos esté enviando datos, nos esté hablando de tendencias, nos esté dando información y nosotros al mismo tiempo poder contestar, interactuar con el espacio, eh, digamos que virtual que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno de los componentes del sistema forzosamente en toda la informática es el hardware, ¿no? Independientemente si estamos hablando de impresoras, independientemente si estamos hablando de computadoras de escritorio, independientemente si estamos hablando de tablets, ¿no? Independientemente si estamos hablando de smartphones y cualquier artículo o cualquier herramienta electrónica que nosotros podamos utilizar en los negocios. Y el segundo componente clave del sistema informático, pues tiene que ver con el software, ¿no? Y aquí sí vamos a entrar en, pues, un inmenso, 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 un inmenso mar de softwares, ¿no? Que nosotros podríamos tener. Y en ese sentido, la gente que no ha escuchado este concepto, que deben ser muy pocos, ¿no? Pero solamente se lo recordamos, diría que el software son los programas, instrucciones y datos que permiten al hardware realizar tareas específicas, ¿no? De alguna otra manera son las entrañas del espacio físico del hardware. El software es esa parte donde nosotros instalamos programas, determinamos instrucciones de datos que permiten al componente físico poder interactuar con el individuo, ¿no? Y aquí pues va desde los programas que nosotros conocemos Office, ¿no? Que sería el PowerPoint, el Excel, el Word, ¿no? Y cualquier otro elemento ahí complementario. Los programas de edición de imagen, ¿no? Los programas de arquitectura, los programas, por ejemplo, de nómina, los programas contables, este, e incluso, ¿no? Por ejemplo, que no sé qué tanto se utilice, ¿no?
pero en la antigüedad el hecho del reproductor de música dentro de tu dispositivo, pues era una cosa que realmente necesitabas sí o sí, ¿no? O sea, no se podía entender que una computadora no trajera un sistema para reproducir audio, ¿no? De cualquier tipo, ¿no? Y entonces aquí el software es una herramienta sobre de la cual nosotros vamos a trabajar muchísimo, ¿no? Y es sobre de lo cual nosotros creamos, guardamos y procesamos todos los datos, ¿no? Y a partir del software, bueno, pues nosotros podemos trabajar, crear, modificar y lo más importante en los negocios, poder tomar buenas decisiones, ¿no? Y es por ello que hoy, por ejemplo, softwares como Excel son fundamentales en la industria, ¿no? Bien, a lo mejor no podrás saber muchas técnicas contables, administrativas, ¿no? Económicas, pero si tienes un buen manejo del software, bueno, pues tendrás muchas posibilidades de, de tener una oferta laboral, ¿no? Por ejemplo, que es uno de los elementos claves, ¿no? Este, porque te permite un montón de herramientas y un montón de funciones. Y también, saliéndonos un poquito de lo que es la computadora, ¿no? O la o algún otro dispositivo, estaremos hablando de que también las tablets, también los celulares traen su propio software. Nada más que no le llamamos software como tal, sino le llamamos aplicaciones, ¿no? O apps, como nosotros comúnmente le llamamos. Pero en esencia son exactamente lo mismo, ¿no? Nuestra tablet, nuestra lab, nuestro celular tiene su hardware, que es la parte física, y tiene su software, ¿no? Ya diseñado específicamente para la función que nosotros estamos, que la queremos, ¿no? Y entonces estos elementos se han trasladado prácticamente a todos los sistemas tecnológicos que nosotros usamos. Y no olvidemos, por ejemplo, los relojes inteligentes, los lentes inteligentes, nuestras bocinas inteligentes, que también traen software, ¿no? Software aplicado y que también podemos utilizar en algún momento para la aplicación y enseñanza de algún tipo de negocio, ¿no? Este, ya hoy lo vemos muy cercano, lo vemos muy a la mano, decir, bueno, vamos a hacer la presentación en nuestra pantalla, conéctate de tu lab a la pantalla y ahí vas haciendo la presentación sin necesidad de cables, sin necesidad de complejidades, porque eso sí, la informática con los años ha ido avanzando a la fácil utilización de la misma, ¿no? Antes había rutas muy difíciles para acceder al software, para acceder a la aplicación, para poder realizar alguna función y hoy no. Hoy realmente tener, desarrollar, crear es más intuitivo y seguramente ustedes no lo identifican porque ustedes ya nacieron con la tecnología, pero las generaciones que nacimos en la transición o que vivimos la transición, sí podemos identificar que el poder hacer un trabajo en un sistema de software es mucho más intuitivo, mucho más fácil, realmente es mucho más fácil y está totalmente explicado, ¿no? Además de tener estas grandiosas bibliotecas digitales como YouTube, como el TikTok, ¿no? Que si bien que alguien lo podría utilizar en otros, para otras cosas, ¿no? Como bailar, como contar chistes, como hacer comedia, que está bien. También es una gran biblioteca de conocimiento, ¿no? Donde habrá gente que diga, mira, para hacer una hoja de datos en Excel puedes hacer esto y pum, te lo enseña. Y cada vez lo enseñamos de manera más fácil, que esa finalmente es la intención. Y esto es la evolución también del software. El tercer componente clave, bueno, pues como lo decíamos, son los recursos humanos, ¿no? Donde el personal que utiliza, administra y mantiene los sistemas, porque aquí, pues lo más importante que tendríamos que decir es que los sistemas por sí solos no se mantienen, no son autónomos, ¿no? Necesitan eh, cierta mano
mano que ahí introduzca este pues un aire comprimido, ¿no? Para que limpie de polvo, ¿no? Para que pueda prender el enchufe, para que pueda apagar el enchufe, ¿no? Estos elementos humanos son muy necesarios, ¿no? Porque son los que le dan el mantenimiento y el mantenimiento ya sea preventivo, ya sea correctivo del hardware y el software, ¿no? Porque estos tienden a, como cualquier, como cualquier elemento, pues a tener procesos de falla, ¿no? Y entonces los recursos humanos son necesarios porque, bueno, al final la máquina por sí sola no puede autolimpiarse, ¿no? O no puede autocorregirse, ¿no? O no puede estar sujetos a que haya una descarga eléctrica y haya fallas en algún procesador, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues es porque por lo que agregamos adentro al sistema de recursos humanos, al sistema de informática, al factor humano. Dejamos atrás el concepto de sistemas informáticos y nos centramos en los componentes de los sistemas computacionales. Si bien es cierto, ya hablamos de tres componentes, el hardware, el software y el recurso humano, ahorita vamos a ahondar mucho más como un elemento, como elementos como elementos complementarios. Y dentro de estos elementos complementarios, pues lo primero que vamos a hablar es de que, bueno, un sistema computacional está compuesto por hardware y software y estos elementos son fundamentales y esenciales al momento de componer un sistema informático pues actual. Y dentro del hardware, ahondando un poquito más en esta información, incluimos la CPU, la memoria, el RAM, el disco duro, los dispositivos de entrada y salida, entre otros, ¿no? Y esta definición realmente es un poco veterana, por no decir vieja, ¿no? Pero siguen estando presentes, ¿no? Dentro de cualquier sistema que utiliza hardware. Y por lo tanto, todas incluyen el CPU, la memoria, el RAM, de manera que nosotros lo podemos identificar. Y el software incluye los sistemas operativos, los programas, las aplicaciones y los datos, ¿no? Entonces, el primer componente de cualquier elemento informático es que va a estar integrado por el hardware y el software. Elementos tanto físicos, tangibles, como elementos intangibles, pero que ahí están, ¿no? Y entonces esto nos ayuda mucho a, bueno, pues entender que la informática tiene muchos elementos. Y dentro de los elementos del hardware está la unidad central del procesamiento, el CPU, que nosotros conocemos, ¿no? Que hoy medimos en cuántos núcleos tienen, por ejemplo. Este, 4 núcleos, 6 núcleos, ocho núcleos, 12 núcleos, ¿no? Que era como lo común, ¿no? Pasamos de un núcleo a hoy tener computadoras que tienen 12, ¿no? O incluso me imagino que habrá computadoras muy poderosas que tengan más, ¿no? Y el CPU se considera el cerebro de la computadora que ejecuta las instrucciones del software, ¿no? Y que de alguna otra manera, bueno, hace que lo físico y lo virtual se mezclen y nosotros podamos tener esta interacción con el dispositivo, cualquiera que éste sea. Y repito, aunque pareciera que esto es como de todos los días, la realidad es que esto pues no siempre fue así, ¿no? Es difícil imaginarlo, por supuesto que sí, pero realmente hubo un punto en la historia en donde no había interacción entre, entre lo virtual y lo físico, ¿no? Y poco a poco se fue adelantando en ese proceso, ¿no? Y aunque no lo crean, desde el control remoto, ¿no? Este, que tiene la posibilidad de que no nos levantemos de nuestro sillón o de nuestra silla para cambiar la televisión, ahí iniciaba, ¿no? La fusión entre lo físico y lo virtual, ¿no? Ahora nos parece como pues, una tecnología pues, muy viejita, que ahí está, pero que, bueno, pues tuvo sus inicios y esos inicios eran
muy, pues se lanzaban con mucha emoción, ¿no? O sea, salió la primera televisión con control inalámbrico, ¿no? Y de repente, bueno, pues era una locura, ¿no? Como en su momento fue los controles para videojuegos, inalámbricos, ¿no? No sé, seguramente los que han tenido en alguna oportunidad jugar en alguna de estos aparatos, ¿no? PlayStation, Xbox, ¿no? O algunos de los anteriores, pero particularmente estos dos cuando vibraba, ¿no? Y aquí era una de las cosas más interesantes, porque lo que estabas viendo en la televisión te daba una sensación en tus manos, ¿no? Y eso es producto de pues, los procesadores del hardware que se mezcla con el software, ¿no? Y repito, aunque nosotros le damos poca importancia, la verdad es que son avances muy, muy grandes que nosotros hemos desarrollado, ¿no? O en los que nosotros hemos interactuado y que, bueno, pues la realidad es que nosotros lo tomamos cotidiano, pero no lo es. Luego hablaremos de lo que es la memoria RAM, donde la memoria RAM es el almacena temporalmente la información y los programas que el CPU está usando, ¿no? Y nosotros comúnmente le llamamos memoria, ¿no? ¿Cuánta memoria tiene tu celular? ¿Cuánta memoria tiene tu tablet? ¿No? Incluso las televisiones inteligentes traen una limitante de memoria, ¿no? No puedes descargar todos los programas que tú quieras porque va a llegar un punto en el que te va a decir tu espacio de almacenamiento se ha completado. Lo mismo sucedía en las computadoras, que antes teníamos poco almacenamiento, ¿no? Y hoy pues tenemos almacenamientos de 1 tera, ¿no? Y podemos tener almacenamientos externos, ¿no? Que es una solución para hacer los dispositivos más pequeños, este, de 2 3 4 5 6 teras, ¿no? O sea, no, el, el, no tenemos limitante, ¿no? Técnico eh, para tener memoria. Tener teras, me parece ser que a mí en computadoras o en laptops es lo mínimo que deberías de tener, ¿no? Si lo quieres para trabajo día a día, ¿no? En oficina. Pero si lo quieres para algo más casual, más estudiantil, pues sí, a lo mejor podrías tener una memoria más pequeña. Entonces, en ese sentido, sí, sí es importante eh, que nosotros consideremos que la memoria ha ido avanzando muchísimo junto con la velocidad de ejecución de los dispositivos que hoy tenemos, ¿no? Eh, a lo mejor no captamos mucho el concepto de velocidad, pero ya cuando lo vemos en comparativa, sí hay un gran avance. Luego hablaremos de lo que son los dispositivos de entrada y salida, y dentro de los dispositivos de entrada y salida son aquellos que permiten al usuario interactuar con la computadora, como el teclado, el ratón, el monitor, la impresora, ¿no? Los micrófonos que hoy utilizamos mucho, las cámaras que también utilizamos mucho, aunque muchos dispositivos ya traen cámara incluida, bueno, pues a lo mejor el usuario quiere algo de más calidad, algo que se vea mucho más coqueto y bueno, decide tener un dispositivo externo, ¿no? Estos dispositivos externos, pues de alguna otra manera le dan pues más vida a nuestros dispositivos en general y bueno, pues la idea es que cada vez se tengan más, ¿no? Y mejores. Por ejemplo, los ratones, ¿no? Que pueden ser de formas muy básicas, ¿no? Hasta tener ratones especiales o diseñados específicamente para la gente que hace videojuegos, ¿no? Por ejemplo, los audífonos también que con diadema, ¿no? Sobre todo, también para la gente que utiliza los videojuegos de manera más amplia. Y todos estos elementos, bueno, pues son los dispositivos de entrada y salida, ¿no? Que pueden ser muchísimos, ¿no? A partir de la actividad que nosotros desarrollemos, ¿no? Con el tiempo, bueno, pues grabar videos en tu dispositivo se consideró algo natural y la gente lo quiere hacer mejor, lo quiere hacer de mejor calidad y bueno, pues de repente nos queda más que pues comprar una cámara mejor, nos queda comprar
un micrófono mejor, ¿no? Nos resta, no sé, comprar un software de video que nos edite muy, muy bien nuestras transiciones, etc, etc, ¿no? Entonces, todos estos dispositivos se han ido utilizando para complementar la actividad que nosotros realizamos, ¿no? Y de alguna otra manera, pues que la persona que ve nuestro contenido, considere que, pues es un contenido de cada vez más calidad. Luego tendríamos otro elemento que sería la placa madre, ¿no? Que conecta todos los componentes de las computadoras y permite la comunicación entre ellos. Aquí ya es un dispositivo que va dentro de el hardware y que normalmente, bueno, pues nosotros no vemos hasta que por mala fortuna se descompone o le queremos dar una actualización, ¿no? Y solamente en esos casos, bueno, pues decimos ahí está la placa madre, ¿no? Y dice, ay, pues qué bueno que ahí esté y que esté bien, ¿no? La realidad es que son elementos que, ya son para los especialistas y de alguna otra manera, bueno, pues pocas veces los vemos, a detalle, ¿no? O sabemos su funcionamiento. Y luego tenemos dentro de los elementos del software, tenemos los sistemas operativos, que son la gestión de recursos del hardware y proporciona una interfase para el usuario. Como ya les hablamos, los sistemas operativos, bueno, de alguna otra manera, buscan que la utilización de nuestro dispositivo sea pues muy funcional, se adapte a lo que nosotros estamos buscando y sobre todo que, bueno, pues de alguna otra manera nos resuelva una situación que nosotros pues, tengamos, ¿no? A partir de las actividades que nosotros realizamos. Que, bueno, pues estas pueden ser muy variadas, como les decía, desde la utilización de eh, nuestros sistemas operativos base como el Windows, ¿no? Para el caso de Microsoft, el Mac OS, para el caso de Apple, o el de venta libre, o el de distribución libre, ¿no? Como es Linux, y próximamente Harmony OS, ¿no? Para las computadoras chinas, que en esta semana se dio la noticia que es un elemento muy, muy, muy importante, ¿no? Porque van a tener todo un ecosistema y pues se van a deshacer de todos los elementos de Windows, todos los elementos que pudieran comprometer como los de Linux. Y esto habla de una autosuficiencia tecnológica que pues no se estaba viendo, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, los sistemas operativos para los sistemas móviles o para los celulares, lo que son los sistemas Android, los sistemas iOS de Google y lo que tenemos también con China, con el Huawei, que es el Harmony OS, ¿no? Que bueno, pues se va a empezar bueno, que ya está en todos los dispositivos de la marca y que de alguna otra manera, bueno, pues se utiliza, ¿no? Ya de alguna otra manera, los sistemas operativos pues, pueden ser variados, ¿no? Y pueden responder a las necesidades que la propia empresa, el propio individuo o el propio negocio que tiene el individuo este, puedan desarrollar, ¿no? Y entonces esos son los elementos del software básico que nosotros podríamos considerar, ¿no? Habrá empresas que tienen nada más el sistema Windows, ¿no? Que es el más común, ¿no? Habrá empresas que pues no quieran gastar, ¿no? En licencias y tengan en los sistemas Linux, ¿no? Y también está bien, ¿no? Habrá ciertas empresas, ¿no? Que tal vez por prestigio, tal vez por pues preferencia, utilicen dispositivos Apple y en ese ecosistema trabajan, pero bueno, pues ya dependerá de del poder económico que la empresa tiene, ¿no? Particularmente yo no he visto empresas que trabajen con sistemas de Apple, pero bueno, seguramente por ahí habrá alguno.
Y luego vamos a hablar Y luego vamos a hablar de los programas de aplicación que permiten realizar tareas específicas como procesadores de texto, hojas de cálculo, navegadores web y etc, etc. Y aquí sí tenemos un universo entero, ¿no? Desde los normales de Windows hasta los que, bueno, pues son parecidos a ellos, ¿no? Tenemos un montón de navegadores, tenemos un montón de elementos que se parecen, ¿no? Incluso tenemos versiones pues más comprimidas de las mismas aplicaciones en el caso que tú no quisieras pagar, ¿no? Y de alguna otra manera, bueno, pues esto permite que prácticamente en todas las regiones del mundo tengas la posibilidad de utilizar algún sistema informático, ¿no? Sin mucho problema. Luego estaremos hablando de lo que son los datos, ¿no? Donde la información que se almacena y se manipula en la computadora. Estos datos, tenemos datos, digamos que nosotros generamos, pero también tenemos datos residuales, que es la interacción que nosotros tenemos con las páginas en Internet, ¿no? Las descargas que hacemos, las interacciones que realizamos y siempre hay residuo de datos. Y estos datos, bueno, pues también cuentan como almacenamiento, ¿no? Entonces, por eso les decía, cada vez necesitamos tener muchísimo más la posibilidad de tener más memoria, ¿no? Y de alguna otra manera, pues, que los datos se almacenen cada vez de forma pues más eficiente, ¿no? Que seguramente ustedes no tienen muchos datos porque la velocidad que hoy tenemos es de los CPUs es muy alto, ¿no? Es muy alto. Y cada vez va a ser más, ¿no? Entonces los datos tienen esa peculiaridad. Tenemos datos que generamos y datos residuales. Luego también Luego también tenemos lo que es el firmware, que es el software de bajo nivel que controla dispositivos específicos como los BIOS, ¿no? Y también controla lo que es la entrada de software malicioso, ¿no? De alguna otra manera, este elemento, bueno, pues nos sirve mucho a poder detectar, ¿no? Algo que no esté dentro de los parámetros normales y que lo podamos detectar a tiempo con la intención de, pues de que no dañe nuestro equipo, ¿no? Que, bueno, pues hoy es cada vez menos, ¿no? Pero sí se sigue dando que haya, pues un tipo de software así como malicioso, ¿no? Y de alguna otra manera, bueno, pues no se quiere comprometer porque hoy está, también eso lo debemos decir, ¿no? Hoy está muy comprometida toda nuestra información. Por ejemplo, en los dispositivos móviles donde tenemos, pues nuestra historia de vida, ¿no? Ahí, ¿no? O una parte de nuestra historia de vida, desde fotos que podrían ser comprometedoras, ¿no? Datos bancarios, datos personales, contraseñas, información, información delicada, ¿no? A través de pues nuestras interacciones en Facebook, en Messenger o en Telegram o en WhatsApp, ¿no? Que son pues, realmente complejas, ¿no? Entonces por ahí debemos tener mucho cuidado con que se presente un software pues malicioso, ¿no? No es lo ideal. Y pasamos a lo que son las actividades de los sistemas computacionales y dentro de las actividades de estos sistemas vamos a, vamos a encontrar en el ámbito de los sistemas computacionales donde se abordan diferentes actividades, incluyendo el diseño, el desarrollo, la implementación y mantenimiento de los sistemas del software y del hardware, ¿no? Por supuesto, nosotros necesitamos forzosamente que haya una revisión de los elementos que componen nuestros dispositivos, cualesquiera que estos sean, ¿no? Y aunque, por ejemplo, para el caso de los teléfonos inteligentes, su mantenimiento realmente es mínimo,
que es mínimo si ustedes lo comparan. Este, tenemos, hay personas que no le dan mantenimiento nunca, nunca a su celular, nunca, jamás de los jamases, ¿no? Es muy difícil que se descompongan, a menos que tengan caídas, a menos que se nos mojen, ¿no? Pero si están dentro de los términos generales de uso, un smartphone debería de estarnos durando sin fallar 3 o 4 años, sin ningún problema, aunque normalmente nosotros los cambiamos pues mucho antes, ¿no? Por esta cuestión de la innovación y la tecnología y porque es más moderno y porque es más nuevo y porque pues queremos lo mejor y bla, 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 ¿no? Este tipo de cosas se plantea, pero si ustedes revisan, normalmente no mandan a arreglar sus dispositivos celulares. A diferencia de las laptops de uso de trabajo, que aquí sí, por cuestiones de trabajo y por cuestiones de interacción, se requiere que tengan pues su mantenimiento por lo menos una vez al año, ¿no? Su mantenimiento correctivo, ¿no? Entonces por eso es necesario hacerles pues su revisión, a ver cómo están. Entonces, por eso decimos que se abordan diversas actividades como el diseño, el desarrollo, la implementación y el mantenimiento. Por ejemplo, el diseño para la gente que gusta de los videojuegos, sus equipos de cómputo deben estar diseñados para fundamentalmente pues estas personas que se dedican a jugar 3 o 4 horas diferentes, ¿no? Y que, bueno, pues se requieren sistemas de enfriamiento mucho más amplios, mucho más robustos que si nosotros utilizamos nuestro dispositivo para trabajo general, ¿no? Entonces ahí por eso se hace el diseño y la implementación, que son realmente muy, muy, muy importantes. Y también se involucra la gestión de redes de computadoras, bases de datos y la creación de aplicaciones informáticas. Esto pues es normal, cada año se plantea, cada año se da y lo importante o lo interesante es que pues siempre haya la actualización para modernizar el trabajo que estamos haciendo. ¿Sale? Y por lo tanto, bueno, pues se tendrá que siempre hacer una buena gestión de la computadora, de los datos, para siempre tenerla actualizada, ¿no? Que eso también es algo que nos cuesta muchísimo trabajo, donde no tenemos la cultura de la actualización, de la prevención, ¿no? Y pues no cuidamos nuestros equipos como se debiera. En detalle se realizan las siguientes tareas: el diseño del sistema, donde se diseñan las arquitecturas del sistema, incluyendo el software y el hardware para optimizar el rendimiento y la eficiencia. Cada equipo normalmente responde a una necesidad, sea el dispositivo que sea. No es lo mismo un celular diseñado para grabar, ¿no? Y sus especificaciones, que un celular o un smartphone diseñado para uso laboral, ¿no? O sea, las especificaciones tendrán que ser por su naturaleza propia del trabajo diferentes. No es lo mismo una computadora para gente que hace streaming de videojuegos, ¿no? Su potencia deberá ser mucho mayor a la de una computadora para un estudiante de prepa o de universidad en sus primeros años, ¿no? No, es diferente y por lo tanto a partir de las condiciones en las que nosotros nos encontramos se tendrá que diseñar nuestro equipo o podremos comprar equipo que se ajuste a lo que nosotros hacemos. Por eso es importante el diseño de los sistemas en la informática, porque de ahí depende pues cómo vamos a crear, cómo vamos a desarrollar nuestro equipo en función de qué. Y el desarrollo de software normalmente se crean softwares para diversas aplicaciones, desde aplicaciones web o móviles hasta sistemas operativos y compiladores, ¿no? Y aquí siempre, más allá de crearlos, siempre buscamos que se actualicen, que se actualicen, que se actualicen, que se actualicen.
a partir de las nuevas necesidades de los consumidores. Que aquí, bueno, pues mezclamos la idea de mercadológica donde los consumidores cada vez más tendemos a cansarnos de la misma aplicación y queremos tener nuevas funciones prácticamente en periodos de 12 meses, lo que hace que pues las empresas estén siempre pues bien apuradas, ¿no? En la creación de equipo para solventar las necesidades de las personas, de los nuevos usuarios, ¿no? Y de los nuevos requerimientos, tanto para el esparcimiento como para el trabajo o como para el entretenimiento, ¿no? Dentro de la implementación y el mantenimiento, hablaríamos que se asegura la correcta instalación y funcionamiento de los sistemas, así como su mantenimiento y actualización. Que aquí prácticamente todos ya sabemos instalar aplicaciones, sabemos desinstalar aplicaciones, sabemos limpiar nuestros datos residuales, ¿no? Porque bueno, pues es algo que ya es como muy común, ¿no? Y dentro de la gestión de redes, se diseña, implementa y administra redes de computadoras asegurándose la conectividad y la seguridad. Esto sobre todo para aquellas empresas que utilizan pues realmente datos realmente grandes y necesitan un tráfico de internet pues muy bien diseñado, ¿no? De otra manera, bueno, pues para el caso de nosotros que no tenemos este problema en las empresas, bueno, pues nosotros, o nuestro negocio sea más pequeño, bueno, pues normalmente utilizamos el internet que nos da los proveedores en México, ¿no? Que pues, no son muchos, pero que bueno, pues son los que tenemos. Luego estarán las bases de datos, donde se diseña, crea y gestionan bases de datos para almacenar y recuperar información, ¿no? Que aquí cada vez son más amplias y ahora, bueno, son externas, ¿no? A través de la nube. Y también tenemos aplicaciones informáticas, donde se desarrollan aplicaciones para diversas necesidades, como la gestión de información, automatización de procesos y creación de herramientas de software ya muy pues especializadas, ¿no? De hecho, nosotros si podemos entrar a nuestro celular y ver las apps, hay incluso apps que son bastante costosas, pero que son muy especializadas, ¿no? Y así exactamente lo mismo sucede con el software diseñado para empresas, ¿no? Se tiene que, pues, diseñar y crear en base a lo que están haciendo, ¿no? Y también hay empresas que, pues, normalmente dicen, no, yo con lo genérico me quedo. Luego tenemos problemas de ciberseguridad, que esto lo tienen las grandes corporaciones, ¿no? En términos generales a nosotros no nos afecta tanto, ¿no? A menos que tengamos un ataque o un virus realmente muy complejo, ¿no? Aunque, bueno, ya muchos están bien controlados, ¿no? Y se implementan medidas de seguridad para proteger los sistemas y la información de amenazas cibernéticas. Sí, seguramente ustedes han escuchado, ¿no? Que los sistemas de Telcel, de Netflix, de YouTube han sufrido ataques cibernéticos, bueno, pues a eso se refiere, ¿no? Pero son solamente las grandes corporaciones porque tienen muchos datos personales y esos datos se tienen que cuidar. De hecho, hay leyes que protegen los datos personales y cómo usar los datos personales. Y por eso las empresas, los negocios invierten en ciberseguridad, porque si no fuera así, pues seguramente dirían, ah, no pasa nada, ¿no? Este, dejemos que los datos se mezclen. De hecho, hace poquito, hace 2 semanas, 2 semanas y media, empezaron no sé si les pasó, empezaron a hablarles de números de Inglaterra, ¿no? Seguramente se comprometió una base de datos y alguien la compró para ver si podía hacer negocio, ¿no? No sé si lo pudieran hacer aquí en México, pero seguramente en alguna otra parte del mundo sí lo hicieron. Y bueno, también se ha trabajado muchísimo en lo que es la automatización, donde se utilizan las tecnologías para automatizar procesos.
donde mejora la eficiencia y reduce los errores. Yo, dentro de la automatización que identifico mucho más es en los chats cibernéticos, ¿no? Entras a Secretaría de Hacienda y te dice soy un chatbot, que así se le llama, y tú le preguntas algo y él trata de interpretar lo que estás buscando. Tiene algún tiempo que no entro a Hacienda a verificar datos, afortunadamente, pero normalmente te respondía, ¿no? Ya te tenías que pulir la pregunta para que él te diera una respuesta más clara, ¿no? Pero hoy prácticamente debe estar muy bien. ¿Por qué? Porque se ha introducido la inteligencia artificial, ¿no? Y la inteligencia artificial hace que la generación de datos sea mucho más sencilla, las preguntas sean mucho más fáciles de aplicar y de alguna otra manera, bueno, pues siempre se tenga la posibilidad de mejorarla, ¿no? Que es algo que es parte de la automatización, ¿no? Por un lado está bien para las empresas porque así se evitan personal, pero pues del otro lado, pues al no tener personal, esas personas dónde van a trabajar o qué van a hacer, ¿no? Entonces estamos en esa eterna disyuntiva. Pero la automatización, para efecto de las empresas, para efecto de los negocios, para efecto de los gobiernos, lo consideran necesario. Y luego vendrían las aplicaciones de sistemas computacionales en los negocios. Aquí ya nos vamos a ir un poquito más rápido porque, bueno, pues nada más se trata de mencionarlas. Y dentro de las más comunes vamos a tener las siguientes. Los sistemas computacionales se aplican ampliamente en los negocios para automatizar procesos, mejorar la productividad y facilitar la toma de decisiones y optimizar la gestión de recursos. Todo eso hace los sistemas computacionales aplicados a los negocios. Y dentro de esos sistemas vamos a encontrar diferentes aplicaciones específicas como los sistemas de gestión empresarial, los conocidos ERP, que son pues, básicos, ¿no? En las empresas, donde integran y automatizan procesos empresariales claves como finanzas, recursos humanos, inventarios, compras, producción, ¿no? Y dentro de los elementos que nosotros tenemos, el SAP, el Oracle, el Microsoft Dynamics y el 365, que van dirigidos específicamente al ámbito de los negocios. También También tendremos sistemas de gestión relacionados con los clientes, como los CRM, ¿no? Donde la gestión de las informaciones sobre los clientes, sus interacciones y preferencias mejoran la atención al cliente y los procesos de venta. Como por ejemplo tenemos los HubSpot, los Salesforce y los Zoom, ¿no? No sé si sean tan actuales, aquí lo desconozco, porque no estoy dentro del área, pero son los que yo conozco, ¿sale? Luego tenemos las herramientas de comunicación y colaboración, y dentro de ellas tenemos que permiten la comunicación en tiempo real, la gestión de documentos y la colaboración de proyectos. Como por ejemplo es el Slack, el Microsoft Team, el Google, el Workspace, el, el Zoom y todas estas cosas, ¿no? Que nos permiten comunicaciones en tiempo reales, ¿no? Hablando para sistemas de negocios. Pero bueno, todos los sistemas de negocios se pueden combinar con los sistemas externos, como por ejemplo, bueno, tenemos nuestros smartphones y dentro de nuestros smartphones tenemos una variedad pues prácticamente ilimitada de sistemas de comunicación. Aunque en México el dominante es WhatsApp, ¿no? No es el único, ¿no? No es el único. Y si bien es cierto, bueno, pues nos sirve mucho para el trabajo. También tenemos los sistemas de inteligencia de negocios, conocidos como los BI, que analizan grandes cantidades de datos para identificar tendencias, patrones y oportunidades de mejora para la empresa, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos de ella. Y luego tendremos sistemas de contabilidad y facturación
Y dentro de ellos tenemos la automatización de la gestión financiera, la contabilidad y la generación de facturas, como el Kickbox, el Xerox y el Allegra, ¿no? Que son sistemas que, bueno, pues también nos sirven para eso. Luego tenemos el software de gestión de inventarios, que hoy es extremadamente necesario, donde optimizamos la gestión del stock, ¿no? El seguimiento de productos y la planificación de producción. Y tenemos el OLED, el ODO, el Inventory y el Sortili, ¿no? Son pues básicos hoy, ¿no? Tener un buen sistema de gestión de inventarios, sobre todo para aquellas cadenas que entregan, por ejemplo, en línea, ¿no? Amazon, Alibaba, que tendría hasta en México, Temu, ¿no? Mercado Libre, ¿no? Todas estas deben tener sistemas muy bien, muy, muy buenos de este tipo. Y tendríamos ya aplicaciones de productividad como herramientas de Microsoft Office y Google Workspace, donde ayuda a la creación de documentos, hojas de cálculo y presentaciones, como eso ya lo conocemos prácticamente todo. Sistemas de procesamiento de transacciones, los TPS, el registro y procesamiento de transición, registran y procesan transacciones diarias como ventas, compras y pagos. También tenemos beneficios de las aplicaciones de sistemas computacionales en los negocios, aumento en la eficiencia y en la productividad, automatización de las tareas repetitivas y optimización de los procesos. Y sí, todo esto está muy bien. El problema que está sucediendo, sobre todo en la industria mexicana, es que como la eficiencia tecnológica es alta, descontamos eficiencia de recursos humanos y finalmente siempre nos hace falta una persona que cree los procesos productivos. Y entonces pareciera que nunca hay suficiente tiempo para el personal disponible, ¿no? Que ese es un problema de las empresas, ¿no? Quieren que una persona haga el trabajo de tres y eso es prácticamente imposible, aunque se tengan las herramientas tecnológicas para hacerlo. Entonces ahí no solamente quería hacer ese paréntesis porque no, sí tenemos muchas herramientas, pero sigue haciendo falta personal. Continuando con las aplicaciones de producción, donde mejoran la toma de decisiones de información precisa y en tiempo real para la gestión empresarial. Hay la reducción de costos, optimización de recursos y eliminación de duplicidades, mayor colaboración entre departamentos, donde se integra la información y la comunicación fluida, mejor gestión de la información, organización y acceso a facilidad de datos relevantes y mayor seguridad y protección de datos y prevención de fraudes. Hoy todo es en tiempo real. Y al ser todo en tiempo real, se pueden tomar decisiones que afecten lo menos posible a nuestro negocio. Así que hoy se tiene esa oportunidad, ya nada más faltaría pues, la habilidad de los gerentes, de los directores para determinar si el rumbo es el correcto. Y bueno, pues eso sería todo por mi parte. Les agradezco mucho su atención y ojalá los temas aquí de introducción hayan sido de utilidad. Y por cualquier duda, bueno, pues nos estaremos viendo en la clase presencial. Por su atención, mil gracias y que tengan un excelente día.